En el video anterior les hablaba sobre las generalidades de la cinemática de partículas y les dije que tenía ciertas restricciones, y esa modelación tiene las restricciones de que el movimiento puede ser solo o en línea recta, al que llamamos rectilíneo, o en trayectorias que pertenezcan a un círculo o círculo entero, que se ha de llamar movimiento circular. Entonces vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo, y les había hecho el comentario sobre que en el movimiento rectilíneo había dos divisiones: la división movimiento rectilíneo uniforme y la división movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a ver sus características. En el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas las pueden encontrar en la literatura como MRU o simplemente como MU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la pueden encontrar como MRUA o simplemente MUA. Entonces, en el uniforme, ¿cuál es la premisa de esta forma de análisis? Que el vector velocidad permanezca constante. Pero constante es garantizando que sea constante en su tamaño, constante en su dirección y constante en su sentido. Lo que por eso lleva a que el movimiento solo pueda ser en línea recta. Una aplicación, porque para cumplir todos esos requisitos es bravo. Una aplicación, en las plantas industriales se utiliza mucho el sistema de transporte a través de bandas transportadoras. Las bandas tienen que tener una velocidad constante, porque de la velocidad a la cual se desplaza el producto se reglamentan muchos procesos que van a afectarlo a él. Cualquier atasco, cualquier cosa genera una pérdida de materiales, de recursos, de tiempo, de dinero. Entonces, si lo vemos desde la expresión, ¿qué es la velocidad? Pues la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Reconocemos que la velocidad es un vector, que el desplazamiento es un vector y que el tiempo es un no vector. Entonces, una primera variante de esta formulación es, como podría decirse popularmente, el tiempo a este lado del igual está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Operación que en matemática no se debe hacer de esa manera, sino pensar que a ambos lados del igual se debe multiplicar por el tiempo transcurrido, y eso entonces llevaría a que apareciera esta expresión. Pero entonces miren que he tenido mucho cuidado de aquí no colocar una cruz. ¿Por qué no estoy colocando una cruz? Porque esta operación que aparece aquí es un producto de un vector por una constante. Y eso, mientras la cruz representaría el producto vectorial, y ese tendría que ser entre dos vectores. Entonces, teniendo así las simplezas, ya podríamos decir, ¿a qué es igual el desplazamiento entonces? Pues a la multiplicación de la velocidad por el tiempo. Un ejemplo muy sencillo. De alguna manera fantástica, una buseta de transporte público se mueve a 100 km por hora durante 2 horas. ¿Cuánto se desplazó? 100 km por hora por 2 horas me da 200 kilómetros. Cuando yo me pongo a ver este vector, pues este vector, su expresión es posición final menos posición inicial, igual a velocidad por tiempo transcurrido, que sería tiempo final menos tiempo inicial. Estas expresiones van a permitir manejar todos los problemas que a usted se le ocurran en movimiento rectilíneo uniforme. Que le preguntan, dado que le he entregado la hora a la que empezó a moverse el cuerpo y las posiciones que recorrió y la velocidad a la cual se tenía que mover, deme a qué hora va a llegar, puede utilizar esa expresión. Como el ejemplo anterior, el cuerpo se está moviendo a una cierta velocidad durante cierto tiempo, ¿cuánto se ha desplazado? El cuerpo tiene un cierto desplazamiento durante un cierto tiempo, ¿a qué velocidad lo realizó? Y miremos este despeje acá. Podríamos decir que el tiempo pasa a multiplicar, como está aquí, y después la velocidad pasa a dividir. Pero hay que tener un cuidado, y es, la operación división de vectores no existe.
Como no existe, entonces el tiempo que viene siendo la división entre el tamaño del vector desplazamiento dividido por el tamaño del vector velocidad. Eso me va a dar entonces el tiempo transcurrido. Sobre esto tan simple que a la larga es una única fórmula que la hemos manipulado despejando según nuestro interés, es que podemos trabajar el modelo rectilíneo uniforme. Pasamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la premisa de este movimiento? Que la aceleración permanezca constante. Y es constante en su magnitud, es constante en su dirección y constante en su sentido. Una aplicación de una aceleración constante. La mayoría de los estudiantes cuando llegan a grado noveno, ya en procesos biológicos han hablado sobre la gravedad. Y entonces el fenómeno de la gravedad, ¿cómo se puede modelar? Se modela a través de una aceleración. Y cada cuerpo sobre su superficie experimenta una aceleración de la gravedad. Y esa aceleración es constante. En el caso de nuestro planeta, es un valor cercano a 10. Para algunos se maneja como 9.806 metros por segundo por cada segundo. Ay, ¿cómo así? ¿A qué se refiere esa lectura de eso? Quiere decir que un cuerpo que vaya cayendo a medida, redondeemos la cifra en 10. Entonces es un cuerpo que va cayendo y yo lo tengo en mi mano quieto y lo dejo caer. Por cada segundo que está en el aire, su velocidad se va incrementando de 10 en 10. Entonces, ese incremento siempre ha sido constante. Entonces, si la aceleración es constante, ¿cuál es su premisa? Bueno, teníamos desde el video anterior que aceleración es la relación existente entre el vector cambio de velocidad contra el tiempo transcurrido. Hacemos procesos similares que hicimos en el modelo anterior, pasamos al otro lado y vamos a encontrar entonces que el cambio de velocidad va a ser igual a la multiplicación entre la aceleración y la cantidad de tiempo que transcurre el movimiento. Si nos vamos al ejemplo de la gravedad redondeándola en 10, el cuerpo estuvo 3 segundos en el aire, moviéndose a una aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo por cada segundo. ¿Cuánto fue su cambio de velocidad? Pues su cambio de velocidad fueron 30 metros por segundo. 10 por 3. Inicialmente venía cayendo a 20 metros por segundo y recibió un incremento de velocidad de 30 metros por segundo. Al final, ¿qué velocidad llevaba? Llevaba 50. ¿Y eso cómo lo podríamos sacar? Pues de que entender que el vector diferencia de velocidad pues es la velocidad final menos la velocidad inicial, y que el tiempo transcurrido, el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, ¿qué temas podemos sacar aquí adelante? Valoraciones donde nos dicen el cuerpo se estuvo desplazándose sobre cierto tiempo, arrancó a una cierta velocidad, ¿a qué velocidad terminó? El cuerpo terminó moviéndose a tal velocidad teniendo una aceleración constante durante un cierto tiempo transcurrido, ¿qué velocidad inicial traía? El cuerpo experimentó un cambio de velocidad reflejado en estas dos variables y había arrancado a cierta hora, ¿a qué hora podrá llegar? Muchas de las situaciones se pueden resolver con estas ecuaciones. Y pasa lo mismo con el tiempo que en el ejemplo uniforme. Como el tiempo es una cantidad no vectorial, entonces el tiempo transcurrido se puede obtener de dividir la magnitud del vector diferencia de velocidad contra la magnitud del vector aceleración. Y por ahora les voy a pedir algo que yo siempre llamo un acto de fe. ¿Cómo así que un acto de fe? Posteriormente habrá la demostración de por qué es así, pero hay una fórmula que complementa todo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es la siguiente.
Y entonces ustedes me dirán, ¿de dónde sacó esa formulación? Bueno, pensemos en que si de acá entendemos que el desplazamiento es velocidad por tiempo, entonces cogí todos los elementos de la ecuación y los multipliqué por tiempo transcurrido. Si este es tiempo transcurrido y lo vuelvo a multiplicar por tiempo transcurrido, pues me va a dar tiempo transcurrido al cuadrado. Sigue estando la misma A. Si esto es velocidad, pues la velocidad al multiplicarla por el tiempo, entonces me va a dar desplazamiento. Casi todos los términos tienen explicación. ¿Cuál es el acto de fe? Este fraccionario que aparece acá. Porque en posterior demostración que haremos en un siguiente video y en talleres de clase, se encontrará razón geométrica por la cual esto está acá. Desde el punto de vista del cálculo, este 2 aparece desde algo que se llama un proceso de integración. Pero los estudiantes solo verán ese proceso de integración hasta cuando estén en grado 11º. Y por ello les pido que lo asuman como un acto de fe. Después desde la geometría lo utilizaremos. Y entonces esta fórmula, ¿en qué asunto me ayuda a resolver? Pues es que el cuerpo se estaba moviendo a una cierta velocidad. Y resulta que transcurrió una cierta cantidad de tiempo y él recibió la ayuda de una aceleración. Entonces, ¿cuánto se habrá desplazado el cuerpo? Si el cuerpo no recibiera aceleración, toda esta parte de la ecuación no existiría. Y miren que entonces la velocidad sería constante y velocidad constante por tiempo sería la misma expresión que tenemos acá. Pero, ¿cuál es el aporte de pasar de aquí a acá? El aporte de la aceleración. Y la aceleración puede hacer que un cuerpo que está moviendo a una cierta velocidad, si esa aceleración colabora para que se incremente la velocidad, pues entonces su desplazamiento será mucho mayor que el esperado. Pero si esa aceleración está planteando un inconveniente para que el cuerpo se pueda mover a una cierta velocidad y al final la velocidad que él logre sea menor, pero vaya disminuyendo de manera paulatina según la reglamentación de la aceleración, vamos a encontrar que el desplazamiento es mucho menos del que se espera. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplarizar esto? Veamos un ciclista. Un ciclista, esos modernos que tienen ahora su GPS en la bicicleta y todo eso, tratan de regularizar la velocidad. Algunos dicen que eso ya le hace perder la emoción al ciclismo. ¿Qué están tratando de hacer? Moverse de esta manera, donde mantienen una velocidad constante por su tiempo y eso les va a dar un desplazamiento. Pero resulta que el ciclista pinchó, pero la bicicleta, el neumático se está desinflando poco a poco. ¿Será que él puede conservar la misma expectativa de desplazamiento que traía cuando sus llantas estaban en buena condición? No, porque se está generando una aceleración que para ese caso sería negativa para él y está haciendo que lo que él se logre desplazar es mucho menor. Por eso, algunos tratan de seguir avanzando en la bicicleta hasta que el carro que los auxilia llegue a cambiarlo. Buscando que el espectáculo se haga bien, pues existen muchas otras organizaciones que le proveen de llantas de repuesto a un ciclista para que su expectativa de desplazamiento no se vea tan truncada esperando todo el tiempo en que está. Recuerdo que este es el caso que le sucedió a nuestro ciclista en la prueba de los Juegos Olímpicos, donde pues el carro que ayudaba para traer las ruedas venía demasiado atrás y al muchacho lo cogieron casi 3 minutos esperando poder cambiar su bicicleta y pues todo el país se conmovió de ver al muchacho llorando porque él tenía una expectativa de desplazamiento que no podía lograr porque se le había generado una aceleración representada en el pinchazo. Muchas gracias.